Bueno, vamos a tener la posibilidad de hablar con el contador Ángel Luis Vigatti. Bueno, agradecemos su presencia, siempre viene a darnos sus ideas en cuanto a economía. En unos días que hemos tenido, bueno, bastante, de mucha repercusión por la difusión del acuerdo con el Fondo Monetario Nacional que todavía se está estudiando, que se está viendo la letra chica, y también otros temas, ¿no? ¿Cómo le va, contador? Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Mañana es un día patrio, Sí. 25 de mayo. Quiero mencionar que fue el primer clamor popular de libertad y también mencionar, ¿no es cierto?, de que hace 208 años, y yo pensaba, cuando mi infancia, yo comparaba, por ejemplo, en Resistencia, había en todo el Chaco 10 kilómetros de pavimento. Sí. En Formosa ninguno. El pavimento terminaba en la esquina del cementerio. Y hemos progresado muchísimo. Lo que quizás es importante destacar es que en aquella época teníamos una muy buena educación y grandes valores importantísimos, los valores de la conducta, el respeto y la valoración del esfuerzo, el trabajo. Sí. Yo me acuerdo que se cortaba la luz y yo le dije, una vez dije, pero ¿cómo puede ser que se corte la luz? Y me contestaron, estamos haciendo Chaco. O sea, existía el concepto del sacrificio, del esfuerzo para construir. No había casi nada, ni siquiera la luz duraba permanentemente. Sí. Pero teníamos como un lujo un ventilador y los televisores en blanco y negro ya eran... Entonces, rescato estos dos conceptos. La educación, que fue, yo entiendo, el pilar y lo que hizo que la Argentina se diferencie de otros países, y los valores. Lo importante entonces que no tenemos que perder de vista es eso, porque cuando analizamos el Fondo Monetario Internacional, es un organismo internacional que nació en 1945, después del acuerdo de Bretton Woods. Primero fueron 29 países, hoy son prácticamente todos los países del mundo que están suscritos al fondo, y su función es la ayuda a aquellas economías que tienen problemas de déficit, que tienen una necesidad de financiamiento para ordenarse. Hay algunos ejemplos de que en determinado momento el fondo actuaba con ideas que quizás no eran las más adecuadas porque eran muy monetaristas. Sí. Pero en este momento entiendo yo que no existen esos controles tan férreos, pero sí es importante que nosotros en la Argentina tengamos presente, y yo en ese sentido hice un aporte, le escribí al presidente Macri. Lamentablemente esa nota me contestaron que fue a Hacienda, pero no llegó a él. El tema no es tomar un crédito, no. El crédito del fondo es el crédito más barato que existe en el mundo. Es la mitad o menos de la mitad de los otros créditos. Entonces, eso significa menos esfuerzo para pagarlo. Lo que es esencial es para qué se va a usar el crédito. En la economía, la macroeconomía habla de dos ruedas, la producción y el consumo. Y en el mercado tenemos la oferta y la demanda. Entonces, cuando se dispone de créditos para promover la producción, la creación de bienes y servicios, también aparte de crear riqueza y distribuirla, se está creando fuentes de trabajo, se están creando oportunidades. El efecto inmediato es el crecimiento y luego viene el desarrollo, sin olvidar aquellos dos conceptos esenciales: el conocimiento, la educación, como fortaleza del individuo y de la sociedad, y los valores de conducta para que haya transparencia en la ejecución de la administración del Estado. Controles preventivos
para evitar los problemas, controles de gestión para evitar los desvíos, los abusos, y el control posterior, que es el que hace la justicia para corregir, para sancionar y para evitar los desvíos. Bueno, muy bien, entonces, ¿cómo está, en qué condiciones llega ese crédito? Llegan condiciones de un endeudamiento enorme, de una pobreza escandalosa que no debería ser en esta sociedad, pero una inflación que ya lleva décadas, y la inflación también es como, yo lo definí alguna vez, como la fiebre del organismo. Y lo peor que hay no es solo la inflación, sino la estanflación, o sea, inflación con estancamiento. Sería el caso de Venezuela, donde no solo hay inflación, sino hiperinflación y estancamiento. Esto es lo más injusto que puede suceder. Entonces, tenemos una situación en un diagnóstico donde uno de los elementos que han cambiado es el de por lo menos el mejor funcionamiento de la justicia. Está lerda, pero se nota que hay más controles. También por lo menos el objetivo declarado de bajar la inflación, yo creo que no están tomando las medidas adecuadas. Y vuelvo a reiterar, si no quedó el concepto claro, es fundamental que el crédito se destine a la inversión de la producción de bienes y servicios. En tal sentido yo manifesté a Aranguren personalmente la necesidad de los controles, pero también la propuesta de los biocombustibles. Eso lo hice el día 6 de abril, el 11 de abril el gobierno como que tomó nota. Hubo declaraciones de que en el mes de mayo y en junio posiblemente iban a hacer una convocatoria para un plan en el sentido de que los biocombustibles, específicamente el etanol para nuestra zona y también el biodiesel a través del sorgo, de cultivos que se dan extraordinarios acá en la provincia de Formosa y que entonces le darían un sentido a la sociedad, pero eso yo le hablé de actores, y esa palabra mencionó el gobierno, convocar a los actores. ¿Por qué? Porque esta es una cuestión de, primero la patria, primero el concepto de qué es lo que hace falta, y trabajar en forma conjunta, los gobernadores con el Ejecutivo, el cerebro del organismo, los legisladores, viendo cuáles son las leyes que pueden hacer para ordenar que este plan funcione. Y en tal sentido, nosotros tenemos una oportunidad inmensa. En esa manifestación del gobierno decía que poder llegar a lo mismo que Brasil. Y Brasil está en un 20 y pico por ciento, más del 100% de lo que tenemos nosotros en etanol, por ejemplo, biocombustible, tenemos un 12 y pasar a un 27. Sería algo extraordinario porque no solo tenemos el mercado, dejaríamos de depender de las importaciones para las cuales necesitamos divisa y al contrario obtendríamos divisa porque el mundo consume biocombustibles. Entonces es una oportunidad, es una propuesta y es una necesidad. Necesitamos salir de la pobreza, necesitamos ideas, inteligencia. Pero esa creatividad tiene que ir acompañado de una organización, o sea, la voluntad a través del tiempo y el conocimiento y el equipo. Todo esto hace que funcione el aparato productivo. El Estado como emprendedor en este caso, pero a su vez dando oportunidad a emprendedores para que lleven adelante el plan. Un plan que sea utilizado como política de Estado. Si en Brasil funciona, ¿por qué no va a funcionar acá? Y sí. Te digo otro detalle. En el mes de mayo se vende Shell. Se vende la empresa Shell, no la parte de extracción de petróleo, pero sí la parte que hace a la distribución, a las estaciones de servicio. ¿Y quién compra? Compra una compañía brasilera dedicada a los biocombustibles. La mitad de esa compañía es de Shell, es decir, como que
Shell, como socia de esta otra compañía, compró a la parte de combustible de la Argentina. Entonces, es cuestión de pensar y darse cuenta. Evidentemente, podemos confiar en que esto se va a instrumentar, pero para ello es menester una conjunción de identificarse con el objetivo, establecer cuáles son las políticas, o sea, el camino hacia ese objetivo, y luego en lo que se va a discutir posiblemente sean las estrategias, pero la palanca del progreso, la palanca del desarrollo es el crédito. Y esto es lo que yo le decía al presidente. Señor presidente, no dejar en la fuerza del mercado de los bancos. Los bancos le van a dar créditos de usura, cada vez los intereses son más altos, entonces no hay posibilidad de inversión, no hay posibilidad de producción y así no vamos a salir adelante, no vamos a derrotar la inflación. La devaluación no necesariamente fue perjudicial. ¿Y por qué digo esto? Porque da la posibilidad de que nuestros productos tengan un precio competitivo a nivel internacional. Muchísimas gracias por la opinión. Estamos en la antesala de el Día de la Patria, muy contentas de poder contar con su visión sobre la economía actual, ¿no? Que tiene tantas interpretaciones ahora en estos días que nos agrada mucho que siempre nos dé su granito de arena. Muchas gracias, contadores. Okay. Bueno, nos estamos despidiendo de un programa bastante cargado con muchos invitados. Nos vamos a volver a encontrar, Dios mediante, el próximo martes. Muchas gracias.